las organizaciones civiles que están ahí peleando a favor de los derechos humanos de algunas personas que han capturado en los últimos meses. Ustedes conocen al señor Atilio, ¿verdad? Atilio, un exguerrillero que está siendo procesado, ¿verdad? Desde hace varios meses. Entonces, la oposición de nuestro país está tomando este caso, lo está abanderando como un perseguido político. Yo no sé qué tanto sea perseguido político el señor. Lo que sí es que estas organizaciones están denunciando 8 casos, 8 arbitrariedades, según ellos, que se han estado cometiendo en el gobierno actual y están denunciando a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Yo les soy honesta, yo sé que es por gusto que estén denunciando ante la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, porque la Procuraduría al final no está haciendo un trabajo verdaderamente objetivo. Les decía que estas organizaciones se apersonaron ahora a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a exigir que la Fiscalía haga el trabajo que tiene que hacer con respecto a la investigación en el caso de este señor Atilio. Resulta que este señor Atilio fue capturado hace algunos meses con otras personas por un caso bastante feo, ¿verdad? Por un delito. Y pues ellos han tomado este caso como caballito de batalla para fundamentar su argumento de que en El Salvador existen los perseguidos políticos. Una de los derechos que tiene una persona cuando es llevada a un proceso penal, partiendo, ¿verdad?, de lo que dice la Constitución, que lo que se le llama la presunción de inocencia, que es un derecho, el imputado, cuando es llevado a un proceso, tiene derecho a un montón de cosas, entre ellos a tener una defensa técnica tal y como lo manda la ley. El señor no ha sido llevado a la justicia por delitos de, digamos, crimen organizado, ¿verdad? No ha sido llevado a la justicia por un delito así, ni tampoco por un delito que tenga que ver con pandillas. Sin embargo, pues parece de que se les está dando el mismo tratamiento a todos los imputados, indistintamente si es alguien que ha sido capturado con el régimen de excepción o no. O sea, al parecer no se les está dando un tratamiento diferencial. O sea, una cosa es los delitos que fueron cometidos en el pasado, digamos en la guerra. Otra cosa muy diferente son los delitos que fueron cometidos de asuntos, digamos, civil, que no tiene que ver nada las pandillas. Y otra cosa muy diferente es que los delitos sean civiles, pero parece que se le está dando el mismo tratamiento a las personas que en alguna manera han salido involucradas en cualquier delito y son capturadas en este tiempo. O sea, si ha sido capturado en el tiempo que inició el régimen de excepción, lo más seguro es que te la apliquen como si fueras pandillero, ¿verdad? Como si fueras pandillero. Entonces no hay un trato preferencial. ¿Cuáles son los derechos que en alguna manera se han perdido cuando inició el régimen de excepción? Uno de los derechos es lo que se le llama el debido proceso, ¿verdad? Antes eran 3 días para la detención administrativa y otros 3 días para la detención que está en el término de inquirir, o sea, 6 días. Con el régimen de excepción se restringe este derecho y pasa a ser 15 días. En el caso de este señor, don Atilio, él es un caso totalmente aparte, no tiene nada que ver con las pandillas. Entonces, pero ahora lo que sucede es que ahora todos los casos les están aplicando los 15 días. O sea, ya el que un caso vaya en los 6 días que la ley habla normal, ya no se los están aplicando. Si vos te agarran por un robo, por un hurto que no tiene nada que ver con las pandillas, ya te jodiste porque te van a aplicar los 15 días, no los 6 días que se habla del debido proceso, ¿verdad?
pero los imputados tienen derechos, por supuesto que sí. Incluso los imputados que están en la digamos, que agarraron con el régimen de excepción también tienen derechos. Pero yo entiendo que por la magnitud o por la cantidad de casos que existen en el sistema judicial nuestro en la actualidad, por esa gran cantidad de casos, quiero pensar que se les aplican los 15 días y una serie de cuestiones. Pero una de las cosas que demandan estas organizaciones es el hecho de que no hay comunicación entre el abogado que lleva el caso de este señor Atilio y otros 7 más. Entonces, esos señores, en cierta manera, ellos tienen razón. Ellos tienen razón. Y yo les voy a leer la ley. O sea, yo no soy, ustedes bien saben que yo no soy ni a favor ni en contra. Yo estoy en el medio, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes sepan lo que está en la ley. El artículo 81 del Código Procesal Penal establece el derecho a la defensa material y nos dice, el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente y por medio de su defensor en todos los actos procesales y audiencias que impliquen la producción e incorporación de elementos de prueba y a formular él o por medio de su defensor las peticiones que se consideren pertinentes. Su intervención personal podrá ser limitada por autoridad judicial en cumplimiento de los derechos de la víctima, ya sea cuando estos casos la víctima es menor de edad. El imputado o su defensor podrán identificar objetos o documentos que consideren probatorios y solicitar el auxilio judicial necesario para practicar las pruebas correspondientes. Si el imputado se encontrare privado de libertad, el encargado de su custodia hará saber a su defensor las peticiones u observaciones que aquel formule dentro de las 24 horas siguientes. Toda autoridad que intervenga en el procedimiento velará porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que la Constitución y el derecho internacional y los que están en este código y demás leyes le conceden. Y en el 82 habla de todos los derechos del imputado. Uno es ser informado de manera inmediata y comprensible las razones de su detención y la autoridad a cuya orden quedará detenido. ¿Se acuerdan cuando dice lo primero que hacen cuando los capturan, les dicen usted ha sido detenido por el delito tal y tal y tal y tal, y al final le dicen incluso y todo lo que diga será utilizado en su contra? ¿Se acuerdan, verdad? Que ahí vemos en las películas. Así es en la vida real también. También dice designar la persona o entidad a la que debe comunicarse su captura y que la comunicación se haga de forma inmediata y efectiva. Ser asistido y defendido por el abogado que designe o por un defensor público. O sea, si no tiene para pagarse un abogado, puede irse a la Procuraduría General de la República, sus familiares pueden ir y solicitarle el abogado. Ser puesto a disposición del juez competente dentro del plazo legal correspondiente o en caso contrario a ser puesto en libertad. ¿Cuál es el plazo correspondiente? En el caso de los civiles, señores, que no tiene que ver con pandillas, en estos casos debe de ser los 6 días, 3 días de término administrativo y 6 días de término de inquirir. Perdón, 3 y 3, 3 días de término administrativo más 3 días de término de inquirir son 6 días. Antes de los 6 días tendrían que estar celebrando la audiencia inicial. Si es el caso de los pandilleros, tiene que ser antes de los 15 días, pero ahora están aplicando la misma para los casos civiles y eso, señores, tarde o temprano les va a reventar en la cara. Tarde o temprano les va a reventar en la cara porque estos casos, señores, donde a un civil se le ha aplicado más de lo que exige la ley o se les ha juzgado con el mismo criterio que se les ha juzgado a los pandilleros, eso es ilegal. Y lo que tiene que pasar es una nulidad de proceso. Ahora, el problema de los jueces es que están resolviendo a la brava y después se pueden meter en problemas grandes porque no siempre se están gobernando los mismos. No siempre están gobernando los mismos.
Miren lo que le pasó a Cristiani. Cuando él estuvo en el poder, todo bien chévere, ¿verdad? Cuando Arena estuvo en el poder, todo bien chévere. Cuando el FMLN estuvo en el poder, todo bien chévere. 30 años después, Cristiani tuvo que salir volando del Salvador, huyendo de la justicia. Porque cuando él y su gente estuvieron en el poder, hicieron y deshicieron con las leyes, crearon leyes a su favor. Pero después les toca salir volando. Entonces, si se están cometiendo injusticias aquí en contra de las personas, tarde o temprano estos casos van a reventar, y la gente que ya no esté en el poder y van a ser otros, va a ser esa gente la que ahorita está, que se sienten bien fuertes, el día de mañana van a ser los que van a salir huyendo del país. Por eso es bien importante que los jueces apliquen las cosas como debe de ser. Para el régimen de excepción, sí se aguantan los 15 días. Para personas agarradas con el régimen de excepción porque son pandilleros, porque están cometiendo actos donde va establecido que para esos actos se va a aplicar el régimen de excepción. Pero en asuntos de civiles tienen que seguírseles dando los derechos que les corresponden, incluso a los pandilleros, pero no está siendo así. Entonces yo les voy a decir, yo no sé si tengan razón los abogados de este señor Atilio, porque yo no he visto el caso de primera mano, pero sí conozco la ley y les puedo decir que si se está violentando el artículo 81 y el artículo 82 del Código Procesal, abonado con los artículos que tienen que ver con el debido proceso, señores, entonces sí pudieran estar cometiendo arbitrariedades, no solo en el caso de este señor Atilio, sino posiblemente en otros casos. ¿Verdad? Y eso tarde o temprano les va a reventar en la cara. Por eso es importante que se hagan las cosas conforme a lo que la ley dispone. Y si es culpa de los jueces, pues cada juez va a tener que cargar con eso, porque no siempre van a estar en la Corte Suprema de Justicia los mismos magistrados. No siempre, porque todo lo que sube cae, señores. Les voy a seguir leyendo. El artículo 82 dice: abstenerse a declarar y a no ser obligado a declarar contra sí mismo, que no se empleen contra él medios contrarios a su dignidad. Señores, si algún imputado ha sido tratado con vejamen, dañado en su cuerpo, en su salud, en todo eso, señores, hay responsabilidad para su custodio o para su alcaide e incluso responsabilidad para el mismo director de centros penales. El director de centros penales tiene que garantizar que no se le muera ninguno en prisión, ninguno, ni siquiera pandilleros, ni siquiera pandilleros, porque aquí no hay pena de muerte todavía, señoras, que yo sepa. Y para hacer pena de muerte tiene que reunir requisitos. Tiene que haber un procedimiento, un protocolo a seguir y las formas en las que va a morir. Pero en los penales no tiene que morir nadie, nadie. A diferencia, ¿verdad? Que de pronto alguien esté enfermo, tenga una causa terminal y se muera, pero no asesinado, señor. Si hay un tan solo caso de un asesinato en los penales de El Salvador, se puede caer la fama del régimen de excepción. Con un tan solo caso. Por eso yo siempre les he dicho, el presidente habló de un margen de error en el régimen de excepción. Pues ese margen de error no tiene que existir porque son seres humanos los que están presos ahí. Aunque algunos sean una bestia, ¿verdad? A no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad, que no se empleen medios que impidan el movimiento indispensable de su persona en el lugar y durante la realización del acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime ordenar el fiscal o el juez. Ser asistido por un intérprete o persona capaz de explicar las expresiones cuando no comprenda correctamente o no se pueda dar a entender en el idioma castellano. Los derechos se harán saber al imputado, especialmente al detenido, de manera inmediata y comprensible por parte de los policías, fiscales y jueces. Y allí hablan de las enfermedades mentales, de las incapacidades sobrevinientes, y allí pues nos dice cuando tiene que ver, ¿verdad?, con cuestiones mentales. Entonces quería leerles los derechos, ¿verdad? Quería leerles los derechos. Miren mi código, cómo lo ando yo ya todo reventadito, miren, de tanto uso.
queda todo reventadito anda mi recopilación de leyes penales. Ahora bien, este caso por el que se está juzgando al señor Atilio es un caso que sucedió en tiempos de guerra, así como el caso de los jesuitas, el del Mozote y todo eso. Entonces, hay muchos fulanos de la guerra que cometieron delitos y no fueron procesados, ¿verdad? Entonces, habría que buscar todos esos casos. Sin embargo, yo creo que hasta ahorita pues no han condenado a nadie. Ahora, la oposición está tomando este caso como caballito de batalla. Y aunque pueden tener razón, tendrían que comprobarlo de que ha habido vulneraciones con estos señores. Pues tenemos algunos antecedentes no muy buenos, ¿verdad? De la Dirección General de Centros Penales. Tenemos casos que no se han esclarecido, como el de Mason, por ejemplo, un caso que no se ha esclarecido, no sabemos qué pasó con el caso de Mason, muere en el seno de la Dirección General de Centros Penales y hasta ahorita no sabemos nada de qué pasó con el caso de Mason. Yo quiero pensar que no ha habido nada malo, ¿verdad? Entonces, teniendo esos antecedentes, es bien natural que al no permitir visitas en los centros penales, al no permitir que su defensor se comunique con su cliente o con su patrocinado, pudiese haber violentación de derechos.